Vamos con la segunda parte sobre uno de los casos de homofobia más conocidos en Colombia en los últimos años, el caso al interior del Centro Comercial Andino. Ahora, Miranda Esteban me dio su testimonio y contó reveladores detalles que no conocíamos de esta historia. Bueno, en el video anterior conocieron la historia de Esteban y de Nicolás, quienes fueron agredidos el año pasado al interior del Centro Comercial Andino. Hemos regresado este año con Miranda, anteriormente conocida como Esteban, por parte de toda la sociedad. Volvimos después de un año y medio. ¿Y cómo te sientes? En primer lugar, gracias por acompañarnos. Para mí es un honor entrevistarte y conocer de nuevo tu opinión respecto a todos estos hechos y atender esta entrevista para la Universidad Libre. ¿Cómo te sientes de estar acá después de lo que sucedió hace año y medio? ¿No habías revisado? Primero me siento como una mujer privilegiada y no me gusta sentirme como una mujer privilegiada. Entonces, pues agradezco el hecho de poder volver al Centro Comercial Andino, porque no había regresado, porque me daba miedo, porque me daba pánico, pero siento que es también un acto de reconciliación conmigo misma y con el centro comercial y con el territorio en sí. Más allá de los hechos, más allá de la historia ya contada, siento que estar hoy aquí ha sido para mí la posibilidad de crear una reconciliación, y esa reconciliación pasa pronto también por sentirse menos que nadie y no sentirse tampoco pues la figura del escándalo, sino ser nuevamente pues, Miranda, la persona LGBTI, la mujer trans que soy hoy, que continúa luchando por los derechos de las personas LGBTI y que lo sigue haciendo desde el corazón y que lo seguirá haciendo hasta el último día de su vida. A continuación vamos a apagar nuestra cámara por cuestiones de seguridad y también porque entendemos que no queremos de nuevo causar acá la atención dentro del centro comercial y por las mismas directrices que nos entregó el centro comercial. Pero lo que ustedes escucharon a continuación es la voz de Miranda contándonos lo que sucedió el año pasado y también contándonos acerca de cómo ha cambiado su vida y la de Nicolás. Así que los invitamos a que continúen escuchando nuestro audio a continuación. Cuéntame, ¿qué estaban ustedes ese día? ¿Cuánto tiempo después de haber ingresado al centro comercial sucedió esto? ¿Qué alcanzó a pasar? Suceden lo que yo le he contestado a todo el mundo, porque es que no se me olvidará jamás. Suceden más o menos 15 minutos en lo que empieza a llover y en lo que yo entro al centro comercial. No pasa más tiempo. Por eso entramos al centro comercial. ¿A qué hora pasó eso? Estaba lloviendo y qué hora fue. Mira, habíamos almorzado y ya habíamos estado acá comiendo y ya habíamos de regreso para la casa. ¿Sí? Y empieza a llover y nos regresamos al centro comercial a tomarnos un café. Yo te digo, mira, Nico, yo no me voy a mojar. Entrémonos a tomarnos un café. Entramos, veníamos entrando ya de regreso a buscar el café y pasa lo que sucede y bueno, ya el resto es historia. Nosotros ingresamos por la puerta donde está el arbolito de Navidad, entramos, ahí llegamos a la plazoleta principal y ahí nos distraemos, la ropa, no sé qué, entramos a una tienda, empezamos a mirar ropa, luego salimos, seguimos mirando la ropa, no sé qué. Había mucha gente, nos detenemos en la zona de juguetes y ahí en la zona de en el parque, y ahí en el parque pues cuando pasa lo del ataque, no sé qué, y ya luego pues nada, pues llega la policía y pasa todo, ya todo el mundo conoce. Entonces
Yo creo que para atrás ni para coger impulso. Y tal vez lo que pasó en el centro comercial andino ha sido un hecho que me ha marcado la historia. Claro que sí, me ha marcado la historia porque digamos que somos unas personas antes del centro comercial andino y unas personas después del centro comercial andino, ¿sí? No solo en lo político, no solo en lo público, sino también en lo personal, porque incluso era el momento en el que yo me acercaba a Nicolás como un compañero sentimental. ¿Por qué? Porque yo a Nicolás lo conozco de hace mucho tiempo, pero en ese momento nos estábamos dando la oportunidad de conocernos como compañeros sentimentales. Y lo que sucede acá. Y lo que sucede acá trunca eso y empieza otra historia, ¿sí? O sea, ahí acaba el proceso, digamos, de relación sentimental y empieza otra historia, otra relación diferente. ¿Los alejó o los acercó más? Nos acerca, obviamente, pero no como nosotros estábamos esperando. Los acerca para defenderse, pero los aleja. Pues nos acerca de manera, digamos, tanto social como una causa, ¿sí? Es como defender pues, lo que representó también el ataque, porque finalmente después de eso viene la besatón, viene un montón de cosas y es como, bueno, eso genera un movimiento social alrededor de lo que fue el ataque que nos hace Pedro Costa, pero eso no era lo que nosotros estábamos viniendo a hacer al centro comercial andino, ¿sí? O sea, nosotros veníamos a conocernos como persona, a comernos un café, a tomarnos un café, a comernos una pizza y a, digamos, salir de nuestra realidad cotidiana, ¿sí? Y venir a tener una tarde común y corriente que no pudo suceder y que finalmente terminó y desencadenó, porque terminó siendo el escándalo. Bueno, entiendo todo el esfuerzo que es para ti y para Nicolás recordar todos estos hechos, continuar en el escarnio público y que esto pues los seguirá por mucho tiempo y los recordarán y los reconocerán más que todo por lo que sucedió acá que por otras labores que él y tú hacen, y que es también muy importante todo este esfuerzo de visibilizar tu voz es porque les llega un mensaje a mucha gente que no ha tenido las mismas condiciones de apoyo que ustedes podrán obtener por parte de mucha comunidad que los rodeó, y hay muchas víctimas que quedan ocultas, que quedan pues mira, en ese espacio. Digamos que en ese mismo sentido, la cara oculta del caso Centro Comercial Andino es, por ejemplo, las amenazas que recibimos Nicolás y yo por previas al ataque. ¿Sí? Las agresiones físicas que tuvo Nicolás saliendo de su universidad, las agresiones físicas que tuve yo saliendo de la universidad, las amenazas, los mensajes de odio, las amenazas de muerte, las agresiones que tuvimos luego posteriormente fuera del centro comercial, o sea, pues ya, es que ahí está la historia que no conoce la gente. Digamos, las secuelas de toda esta campaña que hizo este tipo y que sigue haciendo este tipo de desprestigio en nuestro nombre, como no solo de violadores, de agresores, de etcétera, sino también de terroristas y un montón de cosas que, digamos que primero, o sea, para la sociedad colombiana, que ha sido una sociedad que ha vivido la violencia y que ha sido una sociedad que ha sufrido la violencia en múltiples formas, ¿sí? Generar una campaña de terrorismo, porque literalmente generó una campaña de terrorismo en nuestro nombre, ¿sí? Pues implica también, pues, que nos lleva a todo lo que nos llevó luego, ¿sí? Y que son las agresiones físicas, que nos lleva a recibir amenazas personales en nuestro nombre, no, amenazas verbales, amenazas de muerte, ¿sí? Amenazas de muerte, y ataques físicos,
ataques físicos, como te venía diciendo, a Nicolás la agredieron saliendo de su universidad, a mí me atacaron desde un carro saliendo de mi universidad, luego recibimos persecuciones, o sea, eso fue una cosa que hasta hoy aún nos afecta. Que nos afecta, claro, y que nos va a seguir afectando, tal vez. Pero, como te digo, digamos, no representa un bloqueo en nuestra lucha, en nuestra conciencia, no representa un bloqueo tampoco en el colectivo LGBTI que aún cree en nuestra inocencia, primero, y segundo, pues en la veracidad también de los actos, y que creo que pues, el centro comercial no le puede dejar mentir, y ahí están las grabaciones, y pues está también ya la historia que conoce toda la gente. Más allá de la opinión que quieran generar, más allá de la opinión que quieran o de la imagen que quieran dar de nosotros y en general, digamos, de lo que sucedió, pues no, o sea, no, y no es como no dar el brazo a torcer, sino o sea, reconocer que en serio somos víctimas, ¿sí? Y somos víctimas de una persona que no tolera un abrazo entre dos personas del mismo sexo, para él, ¿sí? Porque para él somos dos personas del mismo sexo, pero nosotros estábamos primero llevando un proceso tanto de relación sentimental como en un proceso de transición, cada uno independientemente, y eso implica desconocer nuestras luchas internas, desconocer nuestras luchas externas y desconocer también el hecho de que no vivimos en el siglo pasado, sino vivimos en el siglo XXI y estamos en el año 2020. O sea, pues, no tendría, digamos, otra cosa que decir respecto a eso. Aparte de soportar las agresiones que son consecuencia de lo que sucedió en el centro comercial, las repercusiones, aparte de eso tú tienes que también enfrentar y tolerar las agresiones por tu tránsito y trabajar con la pero red es que de yo no venía comunidad afrontándolo, o sea, yo no estoy afrontando esto al lado, o sea, después del centro comercial andino, lo estoy afrontando hace años, ¿sí? Porque yo no salí del closet ayer ni después del centro comercial andino, yo salí del closet hace más de 10 años. Y que, digamos, es un proceso personal y que para mi familia ha sido un proceso difícil y que en lo personal ha sido difícil y que esta es la fecha en que el Estado no me reconoce como una mujer, listo, ¿sí? Y es una lucha que seguiremos dando, y es una lucha que vamos a seguir dando las personas trans, es una lucha que vamos a seguir dando a la comunidad LGBTI en su conjunto, ¿sí? Pero no implica que el centro comercial andino haya determinado eso en mí. No. ¿Por qué? Porque para mí fue un evento de violencia y es un evento que se debe, al contrario, esclarecer, y que la Fiscalía en este momento no ha querido esclarecer. Y al contrario, se encargó fue de recibir testigos falsos, abogados que no sabemos de dónde salieron, etcétera, y un proceso que hasta el sol de hoy tampoco ha generado una respuesta, ni siquiera con el show mediático que tuvo, ¿sí? Porque pues fue un escándalo a nivel nacional, ni siquiera con eso. El tipo, ¿cómo comienza ¿Cómo comienza la agresión? Cuando Nicolás me abraza. Antes no se habían percatado que existíamos. Cuando Nicolás me abraza es cuando ya ponen los ojos en nosotros y empieza la agresión. Y empiezan a decirnos como maricones, no sé qué, y te se acerca ese tipo y o se sale o lo saco. Perdón. Ya, se pasa. O sea que no solamente fue él, pero... O porque él estaba en un grupo grande, no estaba solo. Ah, un detalle. Y casi nadie conoce que él no se encontraba... Que él no se encontraba solo, que él estaba como con 3 personas más, fueron las personas que se fueron y lo dejaron ahí alegando y pegándonos y bueno, y ya luego cuando yo llamo a la policía, porque yo llamé a la policía, llegamos al punto de atención y ya estaba él con las otras personas que estaban ahí antes de que nos golpee y con su esposa, y empieza pues también otra vez el show y a decir no, violador, acosador, o sea, de entrada pues me ofende como persona trans, ¿sí?
me desconoce completamente como persona trans o sea, por no figurar su estándar de mujer, ¿sí? Y desconoce a la persona, la persona, o sea, el proceso que llevaba Nicolás hasta entonces con su proceso de tránsito, lo desconoce también porque aparte de eso, lo ridiculiza llamándolo mi novio. No. ¿Sí? O sea, bueno, creo que La agresión no fue simplemente los golpes. es que no es solamente una agresión física, es una agresión de- estructural, porque es una agresión psicológica, verbal, física, emocional y La burla. postraumática tras del hecho. Y lo hace con burla. Y lo hace como dicen las noticias, sevicia y intenso dolor, no sé qué más. Porque, o sea, lo hace con la intención de infantilizarnos, ridiculizarnos y acabarnos. Porque él no solo nos golpea acá y todo, sino que nos amenaza de afuera seguirnos atacando. Por eso yo llamo a la policía. O sea, ustedes deciden irse porque él les dijo váyanse No, o los saca ustedes coman mira, eso? nosotros nos íbamos a ir y creo que teníamos pagadas las boletas de una película, Doom, el live action de Doom se estaba estrenando para esa época. Sí. Y salimos, no sé qué, y nos íbamos, bueno, entonces nos íbamos para la casa, íbamos a hacer alguna otra cosa. Yo ya no me acuerdo. Pero después empieza a de que llover y los por agregue. eso nos regresamos. Y cuando empieza a llover nos regresamos, el ataque, no sé qué. Bueno, yo llamo a la policía porque el tipo nos amenaza de que nos va a seguir golpeando afuera. Yo llamo a la policía, le digo, no, pues me están amenazando en el centro comercial andino, venga y haga algo por mí. Viene y me pone comparendo. Y, si tú se va, fuiste- el tipo queda campante y nos deja aquí a Nicolás, a nosotros, a los dos, en el problema, ¿sí? Y en medio pues del escándalo, o sea, en medio del escarnio público, en medio de los golpes, en medio de la agresión, en medio también del daño psicológico. La policía no hace nada y como lo diré y nunca tampoco se me va a olvidar, la única persona que nos da y nos brinda la mano es la persona de servicios generales del centro comercial, que no es persona que nos resguarda y nos mantiene resguardados hasta que se da la hora de la función de la película. Y finalmente nosotros logramos entrar a la función de la película ya como a las 9 de la noche y teníamos paga la función a las 5 de la tarde. Y entramos y de hecho por la misma, digamos, vía en la que entramos con la compañera, ella misma nos recibe a la salida, nos espera hasta la salida, ella misma nos saca del centro comercial. Ni siquiera la policía hace la labor de escoltarnos fuera del centro comercial. Las sabiendas de que tú fuiste quien llamó para que vinieran a protegerte a Claro. ti, a Nicolás, Claro, y vienen es a terminar de Son 3 agredir. llamadas y las 3 llamadas están hechas con mi celular. O sea, no hay manera de decir que son mentiras, pues. Sí. Porque pues, el número es el mismo. ¿Cómo es Que el tengo actuar hasta de la el día de hoy. policía? ¿Cuánto tiempo ellos duraron aquí? ¿Y qué hicieron? ¿Cuánto tiempo duró la policía acá? Duró exactamente como 2 horas y media. Hora y media que nos tuvo encerrados en un pasillo. Y el resto, lo que pasó ahí en el punto de información, que es el comparendo. Y se van. Y a Sí. Pedro Costa, ¿qué le dicen? Y a sus acompañantes. No tengo absolutamente idea hasta esta fecha, digamos, hasta el sol de hoy no sé qué habla Pedro Costa con la policía. Ni en el momento de la agresión, ni hasta el día de hoy. Sí. Lo último que supe fue el pago de unos testigos falsos. Ni siquiera acá, sino en otro punto de la ciudad. Afirmando que ustedes Afirmando estuvieron que en otros estábamos lugares. en otro punto de la ciudad, sosteniendo relaciones sexuales en vía pública, en un lugar público, que no era una vía, era un lugar. No me acuerdo ya qué banco era. Ok. Pero en ese momento, él
Eso fue lo último que supe, ¿sabes? Pero estando en el centro comercial, él se retira, él se va, él se queda, Bueno, él no los estando en el espera. centro comercial, la policía nos encierra a nosotros en un pasillo y no sé qué pasa durante esa hora y media. No sé. No tengo absolutamente certeza de nada porque jamás se nos informó. ¿Qué habla Pedro Costa con la policía durante hora y media con nuestros documentos de identidad, por ejemplo? Porque la Encerrado. policía se lleva mi documento y el documento de Nicolás. Los encierran, ¿y en dónde? En el pasillo que queda ahí al ladito del punto de información. Al lado de ¿Cómo? la entrada a los baños. Hacia la entrada del lugar. ¿Y por qué no les permiten estar en donde ustedes quieren estar? Porque pues Como te digo, eso jamás lo supimos. Jamás supimos. Ellos que te- era ellos la los web, llevan jamás allá. supimos por qué nos llevaron allá, jamás supimos por qué no retienen los documentos. Hasta cuando ya nos sacan de allí, el policía nos dice, nosotros ya vimos una grabación en la que ustedes estaban teniendo relaciones sexuales, aquí está el comparendo, hasta luego. Si quieren impugnarlo, pues tienen derecho a impugnarlo. Pues yo lo sé, yo te sé que tengo derecho a impugnarlo, pero pues llegaron a lo esa llamé fue conclusión. porque me estaba amenazando él que me iba a matar afuera del centro comercial, no para que me pusieran comparendo. Después de esa hora y media y cuando ellos se fueron, ¿viste otra Cuando vez a ellos Pedro Costa? se fueron escoltándolo a él y a mí, la persona que me resguarda con Nicolás es la persona de servicios generales. Y los acompañantes de él, ¿se quedan, Nos se van? acompaña, se queda con nosotros, luego nos hace digamos, la gestión de como de traernos a la normalidad, de bueno, ustedes qué estaban haciendo, qué pasó, sí, como de relajarnos un poco. Y ya entonces aparecen las boletas del cine y la función se había vencido, en el cine nos reponen la boletería, vamos a la función de las 9, salimos de aquí tipo 11:30 de la noche, no recuerdo ya, para la casa. Eso había sucedido temprano, porque ustedes habían almorzado, ya se iban, Nosotros almorzamos, regresaron. íbamos y volvíamos aquí a las 5 de la función de la película. Pero, como te digo, llovió y regresamos. Y ahí. Y pudieron ver la película con tranquilidad, con calma. No, pues qué tranquilidad, o sea, yo vi esa película y nunca más la volví a ver de primero, porque, o sea, primero no me gustó, ¿sí? Pero O sea, pudieron ingresar. Y segundo, después o sea, de la todo vi eso. como con el miedo de la persona que estaba al lado, de la persona que estaba enfrente, de la persona que estaba detrás, la vi con el miedo de salir del centro comercial, la vi como porque me tocaba, literal, o sea, me senté obligada a ver la película, ¿sí? O sea, ya no tenía ganas ni de ver la película, no tenía ganas de volver a este lugar jamás, no tenía ganas de nada, o sea, irme a mi casa y olvidar lo que había sucedido. Entraron al cine para esperar que terminara la señora auxiliar de servicios Y generales. ella salía con nosotros A esa hora. y nos acompañó a tomar el transporte, etc. Y nos quedamos esperando. Después de eso, el centro comercial se comunica con ustedes, ya Después empieza de todo eso, el ya mundo se mediático. sienta, digamos, el centro comercial, se habla en la mesa, se llegan a unos compromisos, se supone que el centro comercial iba a hacer unas concientizaciones y se supone que el abogado de Pedro Costa, el primer abogado, porque hasta después me enteré que él cambia a su abogado, el abogado nos da, en ese momento el abogado nos ofrece sus disculpas, ¿sí? Como, no miren, realmente qué pena, que mi defendido los haya golpeado, porque el video se ve claramente, y luego de eso entonces Pedro Costa lo despide a él, bueno, no lo echa, no sé, y cambia de abogado. Y eso fue lo último que supimos junto con lo de los testigos. Pero Falso. Pedro Costa No supimos nada más. no lo volvieron a ver. A ese tipo no lo volví a ver y espero no volverlo a ver en mi vida. Espérame que quiero ver mañana. Él nunca se me reconoce como una mujer, nunca. Siempre era Mira, pero ese día él. Y al contrario, la burla contra Nicolás, ¿no?
¿Por qué? Porque Nicolás, no sé, pero para el agresor, entonces él era la novia el marica, ¿sí? Y siempre fue así, siempre así. El marica. Yo soy el marica, yo soy una mujer, ¿sí? Y Nicolás no es mi novio, Nicolás era mi compañero sentimental en ese momento. Y es como cosas que hay que dejar muy claras y que a la prensa nacional nunca le importó reconocerlo, ni a la policía, ni al Estado, etc. ¿Sí? O sea, de ahí en adelante a nadie. Pero bueno. Algo muy importante después, ya escuchamos la historia de lo que sucedió ese día, los detalles de los acontecimientos en ese momento, la actuación de la policía, de los acompañantes del agresor también, de la persona que les ayudó en ese momento, un auxiliar, que pues, no sé si es lastea aún acá y lo sepas o no, Si si volvieras a tener de contacto eso con ya él. cambia todo. Sí. Y viene el apoyo en masa de la comunidad LGBT, pero también la oposición y de nuevo la victimización por parte de organizaciones homofóbicas, de organizaciones religiosas. De hecho, organizaciones Pedro Costa paga para que Samuel Ángel haga una campaña publicitaria en mi contra. ¿Quién es Samuel Ángel? O sea, no tengo ni idea quién es Samuel Ángel, jamás lo he visto personalmente. O sea, supe porque salió un video en YouTube en el que él hablaba luego de mí y ponía fotos que robaba de mi Instagram y de mi Facebook y mis redes sociales. Luego, o sea, una campaña de desprestigio que paga Pedro Costa para que este tipo hable, digamos, primero usando mis fotos y mi imagen personal, cosa que es ilegal. Y segundo, haciendo una campaña de desprestigio, o sea, como él tal cual la hizo, ¿sí? Manteniendo la tesis de que yo era un violador y una violadora, lo que sea, y que ya estábamos acá acosando niños y que estábamos acá sosteniendo relaciones sexuales en vía pública. Y hasta el sol de hoy continúa haciendo conferencias en donde pone mi foto y donde habla de mí y en donde digamos continúa victimizando y continúa usufructuándose de él porque hace conferencias, ¿sí? Digamos en nombre de lo que sucedió acá y digamos bajo ninguna autorización mía, ¿sí? Porque yo hasta la fecha no sé quién será la persona, no sé si Samuel Ángel será, o sea, se sentó al lado mío en una entrevista que tuve en la W Radio y ya, sí, no sé quién más será la persona. Y no sé con qué derecho también se cree que puede robar mis fotografías y que puede, vamos a hablar de algo que él no conoce, primero porque él no estuvo acá, ¿sí? Y segundo, pues de sostener una tesis por más de, o sea, año y medio ha pasado tal vez y continúa haciéndolo. ¿Sí? Continúa haciéndolo porque lo hemos encontrado haciéndolo en lugares públicos, en universidades, en encuentros nacionales, en encuentros internacionales, de los que nos han informado, en donde va y habla en nombre de Pedro, pues no en nombre de Pedro Costa, en nombre del caso del Centro Comercial Andino. Ustedes también han tenido la oportunidad de hablar en diferentes medios. No, pues es que nosotros le contamos a los medios lo que te estoy contando hoy y ya. ¿Por qué? Porque para nosotros era un trauma, no queríamos saber absolutamente nada. No queríamos saber absolutamente nada del Centro Comercial, no queríamos saber absolutamente nada de Pedro Costa y como te repito, no queremos saber absolutamente nada de él, o sea, no quiero ni verlo hasta el sol de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero es un agresor y segundo porque pues para el Estado, o sea, para el Estado Social de Derecho no sientas nunca a tu víctima con el victimario, primero, y segundo pues porque me genera pánico verlo, me genera pánico venir al centro comercial, me genera pánico el hecho de tener que contarlo primero y segundo el hecho de tener que como remembrar una violencia más para la comunidad LGBT. Bueno, porque es una violencia más y es una violencia estructural que es, o sea, es el hecho más significante de la agresión misma y es que
la violencia no solo es una violencia física, sino es una violencia estructural que pasa por lo simbólico, por lo psicológico y etcétera. O sea, que se sale de todo contexto. Cuando vamos bajando por acá yo me detengo a mirar acá esta vitrina. Cuando yo miro la vitrina, Nicolás me abraza. Cuando Nicolás me abraza, él nos arrincona y ¡pum! Recibo el patadón. Y empieza a decirnos que nos vayamos, que empieza ya el golpe, pues. Y cuando me regreso, que Nicolás me abraza, pues cuando... Y había, incluso antes de eso, había unas pelotas, aquí había una piscina de pelotas, antes de eso había pelotas acá, y yo me agacho, recojo las pelotas y pues las regreso, las pelotas, y me voy saliendo, y cuando me regreso con Nicolás, es cuando el tipo viene y nos golpea. Usted es una cosa verde. Señor, ¿qué le pasa? O sea, yo estoy aquí común y corriente con mi compañero teniendo una cita común y corriente, ¿sí? Pues bueno, ya lo demás, ya se sabe. Miranda, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos con estas palabras, con toda esta entrevista tan valiosa, por haber hecho el esfuerzo de venir al Centro Comercial Andino después de todo lo que sucedió acá. Sabemos que es un esfuerzo muy grande, pero también muy valioso y que vale la pena para mucha gente que ve en ti un modelo, un ejemplo de recuperación, de resiliencia, de fuerza, de coraje y de valentía, porque además de que en ese momento fuiste víctima de una agresión como un chico gay, hoy en día estás enfrentando de nuevo muchas agresiones como una mujer trans. Entonces, Miranda, muchas gracias por habernos atendido estos minutos. Gracias a ustedes por su tiempo y por la posibilidad también de brindarme esta experiencia nueva con el Centro Comercial. Miranda ahora debe enfrentarse a nuevos desafíos legales en su vida, los mismos que debe enfrentar cualquier persona trans en Colombia para lograr que sus derechos sean reconocidos. Recuerde que si se perdió la primera parte de este especial, puede encontrar el enlace del video en la descripción. Déjenos sus comentarios y si desea ver más contenido, puede seguirme en redes sociales como Dato. Gracias, soy Dani Tobar y nos vemos en una próxima investigación.